Una humilde empleada doméstica, que entregaba sus días enteros al servicio de una familia poderosa, fue despedida sin razón alguna y con el corazón destrozado, hasta que la vida le tenía preparado un giro impensado que la pondría frente al mayor desafío de su existencia. Antes de compartir este relato de injusticia y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. Era una mañana luminosa, pero dentro de la mansión Herrera, reinaba una tensión que se podía cortar con cuchillo. María, una mujer de unos 40 años, piel curtida por el trabajo y mirada cansada, llevaba más de 15 años dedicando su vida a ese lugar. Había visto crecer a los hijos de la familia, limpiado lágrimas ajenas y ocultado las propias, preparando desayunos que nunca probaba porque debía comer en la cocina, lejos de la mesa principal. Esa mañana, sin embargo, algo estaba distinto. El señor Herrera, un empresario adinerado y arrogante, la miraba con desdén desde el salón principal. María, ya no necesitamos tus servicios. Estás despedida. La mujer sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Pero, señor, ¿qué hice mal? He servido con lealtad todos estos años, susurró, con la voz quebrada. Doña Isabel, la esposa del millonario, se limitó a mirarla con frialdad. No tienes por qué preguntar. Simplemente, vete. Hoy mismo. El silencio fue sepulcral. Nadie salió en su defensa, ni siquiera los jóvenes de la familia que tantas veces habían sido cuidados por ella. En ese instante, María sintió como todo su sacrificio y dignidad eran pisoteados en cuestión de segundos. Con lágrimas contenidas, recogió sus pocas pertenencias en una bolsa de tela gastada. Antes de cruzar la puerta, lanzó una última mirada a aquella mansión donde había dejado años de su vida, años que jamás volverían. Pero en el fondo de sus ojos, bajo el dolor, brillaba una chispa. La certeza de que la vida aún no había escrito la última palabra de su historia. La pregunta era, ¿qué destino le aguardaba más allá de esas puertas? María salió de la mansión con la mirada perdida, arrastrando aquella bolsa de tela donde apenas cabían un par de vestidos gastados y un retrato viejo de su madre. Afuera, el sol brillaba con fuerza, pero en su interior todo era oscuridad. Las calles de la ciudad le parecían más frías de lo normal. Caminaba sin rumbo, sintiendo como cada paso era más pesado que el anterior. Recordaba las veces que había despertado a las 5 de la mañana para preparar el desayuno, los días en que se quedaba hasta la madrugada lavando ropa, y sobre todo, el cariño que había puesto en cada gesto, todo reducido a nada en un instante. Se detuvo frente a una banca en la plaza, donde niños corrían y reían. Ella los miraba con ternura, pensando en cómo había cuidado de los hijos de los Herrera casi como si fueran propios, aunque ahora ninguno había tenido el valor de defenderla. Mientras las lágrimas amenazaban con brotar, una voz cálida rompió su silencio. ¿Está usted bien, señora? María levantó la vista y se encontró con un niño de unos 12 años, de cabello desordenado y ropa humilde pero limpia. Sus ojos reflejaban una inocencia sincera. Sí, hijo, solo estoy un poco cansada, respondió, tratando de sonreír. El niño, lejos de alejarse, se sentó a su lado. Mi mamá siempre dice que cuando alguien llora es porque lleva un peso muy grande, ¿usted también carga uno? Las palabras del pequeño tocaron una fibra profunda en el corazón de María. Sintió una mezcla de tristeza y esperanza al ver que, incluso en su momento más amargo, alguien podía ofrecerle un poco de compasión. No lo sabía aún, pero aquel encuentro no era casualidad. Ese niño sería una pieza clave en el destino que la esperaba. María miró al niño con más atención. Había algo en sus ojos que le transmitía una mezcla de ternura y fortaleza, como si la vida lo hubiera obligado a madurar antes de tiempo. ¿Y tú cómo te llamas, hijo? Preguntó con suavidad. Me llamo Diego, respondió él, con una sonrisa tímida. Vengo aquí casi todos los días después de la escuela, mientras mi mamá termina su trabajo. María asintió, interesada. ¿Y tu mamá qué hace? Diego bajó un poco la mirada. Es costurera. Trabaja mucho, pero a veces no alcanza. Por eso yo ayudo vendiendo dulces en la esquina. El corazón de María se encogió. Veía reflejada en aquel niño su propia infancia de sacrificio y necesidad. Eres muy valiente, Diego. Tienes un corazón noble, se nota. El niño la miró con seriedad poco común para su edad. ¿Y usted, por qué estaba llorando?
María dudó en responder. No quería cargarlo con su dolor, pero la sinceridad en su mirada la empujó a hablar. Trabajaba en una casa grande, muchos años. Pero hoy me echaron sin explicación. Sentí que todo lo que di no valió nada. Diego apretó los puños. Eso está mal. Mi mamá dice que la gente injusta siempre recibe lo que merece. Y que a veces la vida devuelve lo que uno da en el momento menos esperado. Esas palabras retumbaron en la mente de María como una profecía. El niño tenía razón, ¿y si la vida aún le tenía reservado un destino distinto? En ese instante, a lo lejos, una figura femenina se acercaba apresuradamente. Era una mujer joven, de aspecto agotado, que buscaba con la mirada entre la multitud. Diego, gritó la mujer. El niño se levantó de inmediato. Es mi mamá, dijo con una sonrisa. María no lo sabía aún, pero conocer a esa mujer marcaría el inicio de un camino inesperado hacia la misma mansión de la que había sido expulsada. La mujer llegó jadeando, con las manos aún manchadas de hilo y tela. Era delgada, de rostro sereno pero cansado, y sus ojos brillaban con preocupación. Diego. Te dije que no te alejaras tanto, lo reprendió, aunque con cariño evidente. El niño bajó la cabeza, pero señaló a María. Mamá, encontré a esta señora triste y sola. No quería dejarla. La mujer se volvió hacia María y, con una mezcla de cortesía y compasión, le preguntó. ¿Está usted bien? María trató de sonreír, ocultando el nudo en su garganta. Sí, hija, solo tuve un mal día. Tu hijo es muy bondadoso. La mujer suspiró y acarició el cabello de Diego. Siempre se preocupa por los demás, aunque nosotros mismos tengamos tantas cargas. María la miró con más atención. Había algo en la forma de hablar de esa mujer que transmitía una dignidad serena, incluso en la adversidad. No llevaba joyas ni ropa lujosa, pero irradiaba una fortaleza que recordaba a las madres que luchan cada día sin rendirse. Me llamo Elena, dijo la mujer, extendiendo la mano. Yo soy María, respondió, estrechándola con gratitud. Elena notó el cansancio en los ojos de la empleada. ¿Sabe qué? No me gusta ver a alguien decaído. Venga a casa a cenar con nosotros. No es mucho lo que tenemos, pero se lo ofrecemos con cariño. María dudó. Nunca antes un extraño le había ofrecido algo tan sincero. Y en ese momento de vacío, la invitación sonaba como un salvavidas. No quiero ser una carga. No lo será. A veces, compartir lo poco que uno tiene aligera el corazón. María aceptó, y mientras caminaban juntos hacia el barrio humilde donde vivían, no podía imaginar que esa decisión sería el inicio de un camino que la llevaría, de nuevo, frente a la mansión que había perdido. El camino hacia la casa de Elena era muy distinto al entorno lujoso al que María había estado acostumbrada durante tantos años. Las calles eran de tierra, con casas pequeñas hechas de ladrillo sin pintar y techos de calamina que sonaban con el viento. Sin embargo, cada rincón estaba lleno de vida, niños jugando, vecinos conversando, y aromas de comida casera escapando por las ventanas. Cuando llegaron, Diego abrió orgulloso la puerta de madera gastada. Bienvenida, señora María. Dentro, el hogar era humilde, pero cálido. En la sala había una mesa de madera rayada por el tiempo, un par de sillas desiguales y cortinas cosidas a mano. Todo estaba limpio y cuidado con cariño. Elena se disculpó enseguida. Lo lamento, no tenemos mucho, pero aquí todos compartimos. María se conmovió al ver cómo en la estufa bullía una pequeña olla de sopa. Mientras Elena servía los platos, Diego colocaba las cucharas con esmero, como si cada detalle tuviera un valor especial. Durante la cena, María habló poco, pero observó mucho. Vio cómo madre e hijo se miraban con complicidad, cómo se reían a pesar de las dificultades, y cómo agradecían antes de empezar a comer. Esa escena sencilla, tan distinta al silencio frío de la mansión Herrera, llenó sus ojos de lágrimas. Gracias, gracias por abrirme su casa, dijo con la voz quebrada. Elena la miró fijamente. Todos pasamos por momentos difíciles. Pero créame, señora María, las cosas cambian. La vida siempre se encarga de poner todo en su lugar. María bajó la mirada, pensativa. Quizás esas palabras eran justo lo que necesitaba escuchar.
Pero en el fondo de su corazón, una inquietud empezaba a crecer, ¿y si el destino realmente le estaba preparando algo que jamás habría imaginado? Los días pasaron, y lo que parecía una simple cena se convirtió en una amistad inesperada. Elena insistió en que María se quedara un par de noches en su casa, al menos hasta que encontrara un lugar donde ir. María, aunque reacia al principio, aceptó agradecida. Muy temprano, mientras el sol apenas iluminaba el barrio, María se levantaba para ayudar a Elena con las tareas del hogar. Barría el piso de tierra, organizaba la ropa para coser y acompañaba a Diego camino a la escuela. Aunque no era su casa, comenzó a sentir que allí había algo que había perdido hacía mucho, un verdadero sentido de familia. Una mañana, mientras doblaba telas junto a Elena, la conversación tomó un giro inesperado. «¿Sabe, María?», dijo Elena, mientras enhebraba una aguja con paciencia. «Trabajo cosiendo para algunas familias adineradas de la ciudad. Gente que tiene tanto, y aún así parece que nada les basta». María levantó la vista de inmediato. «¿Familias adineradas, acaso trabaja para los Herrera?». Elena frunció el ceño, sorprendida. «Sí, los conoce». El corazón de María dio un vuelco. No podía creerlo. La familia que la había echado sin explicaciones era la misma que ahora le daba encargos a Elena. «Trabajé para ellos durante más de 15 años, y me echaron como si fuera nada». Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. Elena la miró con asombro. «Entonces, usted es la famosa María». Ellos siempre hablaban de una empleada de confianza. «No entiendo cómo pudieron despedirla». María guardó silencio. Había mucho dolor aún. Pero en ese instante, algo empezó a encenderse dentro de ella, una mezcla de indignación y deseo de justicia. Lo que no sabía era que esa conexión con los Herrera, a través de Elena, sería el primer eslabón de un destino imposible de evitar. Esa tarde, mientras ayudaba a Elena a organizar los pedidos, María notó un detalle que le heló la sangre. Sobre la mesa había un vestido de gala, hecho con una seda fina y bordados dorados. Reconocía ese estilo de inmediato, era de la señora Isabel Herrera. María se acercó con cuidado, pasando la mano sobre la tela como si acariciara un recuerdo. «Este vestido, es de la señora». Elena asintió. «Sí, ella me pidió que lo ajustara para un evento importante en la mansión. Siempre exige que quede perfecto». María apretó los labios. El simple hecho de escuchar la palabra mansión le revolvía el estómago. «¿Y cuándo debe entregarlo?» «Mañana mismo. Quieren que todo esté listo para una fiesta que darán el fin de semana». El silencio llenó la pequeña sala. María se quedó inmóvil, atrapada entre el deseo de olvidar y la inevitable curiosidad por saber más. Era como si el destino insistiera en arrastrarla de nuevo hacia el lugar que tanto dolor le había causado. Diego, que escuchaba atento desde la mesa, intervino con su inocencia característica. «Señora María, ¿por qué no viene con nosotros cuando vayamos a dejarlo? Así podrá ver que la vida siempre da segundas oportunidades». María lo miró sorprendida. «No, hijo, no sé si tengo fuerzas para volver a esa casa». Elena puso su mano sobre la de ella. «A veces, enfrentarse al pasado es la única forma de seguir adelante. Si quiere, puede acompañarnos. Nadie la obligará a entrar, pero quizá necesite cerrar ese capítulo». María bajó la cabeza, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Estaba preparada para volver a ver la mansión que había sido su mundo por más de una década? En ese momento, supo que debía tomar una decisión que marcaría el rumbo de lo que vendría. La mañana siguiente, el cielo amaneció gris, como si presintiera lo que estaba por suceder. Elena acomodó cuidadosamente el vestido en una funda protectora, mientras Diego insistía en acompañarlas. María, nerviosa, se ajustó el pañuelo en la cabeza. Hacía años que no sentía tanto peso en el pecho. Cada paso hacia aquella mansión era como caminar hacia una herida abierta que jamás había sanado. El recorrido fue corto, pero para María se sintió eterno. Cuando doblaron la esquina y la mansión apareció ante sus ojos, la respiración se le entrecortó. Allí estaba, imponente, con sus ventanales brillando y el portón de hierro forjado custodiando su entrada. Todo seguía igual, excepto ella. Elena tocó el timbre y un guardia abrió con desgano. «Venimos a entregar un pedido para la señora Herrera», explicó.
El guardia asintió y les permitió pasar. María se quedó quieta en la acera, observando desde fuera. No podía obligarse a cruzar la reja. Cada rincón de ese lugar evocaba recuerdos de sacrificio y humillación. Pero mientras Elena y Diego entraban, María notó algo extraño. Una de las ventanas del segundo piso estaba entreabierta y desde allí se escuchaban voces alteradas. No podemos dejar que nadie lo descubra, decía una voz masculina con tono de preocupación. El corazón de María dio un vuelco. Reconocía perfectamente esa voz, era la del señor Herrera. Se acercó un poco más, tratando de escuchar sin ser vista. La respuesta de otra voz femenina fue aún más inquietante. Tranquilo, todo está bajo control. Nadie sospechará. Solo asegúrate de que ella nunca regrese. María retrocedió de golpe, con el alma en un hilo. ¿De quién hablaban? ¿Podría ser de ella? Lo que escuchó esa mañana sería la primera pieza de un secreto oscuro que cambiaría su destino para siempre. María permaneció inmóvil tras la reja, con el corazón golpeándole el pecho. Las palabras que había escuchado retumbaban en su mente. Asegúrate de que ella nunca regrese. ¿Podrían estar hablando de ella? Desde donde estaba, trató de observar sin ser vista. Vio como Elena, sonriente, entregaba la funda con el vestido a una de las empleadas más jóvenes, quien la recibió con gesto nervioso. La muchacha miraba constantemente hacia la escalera principal, como temiendo que alguien bajara. María reconoció a esa joven, se llamaba Rosa, había entrado a trabajar poco antes de que ella fuera despedida. Siempre había sido tímida, pero trabajadora. Ahora, sin embargo, se veía asustada, como si escondiera algo. El instinto de María le decía que debía acercarse. Con paso firme, aunque temblorosa por dentro, cruzó el portón y entró al jardín. El guardia ni siquiera la detuvo, parecía ocupado revisando su celular. Al verla, Rosa abrió mucho los ojos. «Señora María, ¿qué hace aquí?», susurró en voz baja, casi temblando. María se inclinó hacia ella, mirándola a los ojos. «Necesito saber qué está pasando. Escuché al señor Herrera, y no me digas que no hay nada raro. Te conozco, niña, y sé que algo no anda bien». Rosa tragó saliva, nerviosa. Miró hacia los lados antes de hablar. «No debería decirle nada, pero usted fue buena conmigo. Aquí dentro están ocurriendo cosas que nadie afuera debe saber. Si supiera lo que han hecho». María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué cosa, Rosa? Dímelo». La muchacha bajó la voz hasta un susurro. «Solo le diré esto, su despido no fue un accidente. Ellos tenían un motivo para sacarla de aquí». El mundo de María se tambaleó. ¿Un motivo? ¿Cuál? Pero antes de poder preguntar más, Rosa dio un paso atrás, con el rostro pálido. Desde el interior se escuchaban pasos que descendían por la escalera. Era la voz de Isabel Herrera, fría como siempre. «¿Quién está ahí afuera?». El corazón de María se paralizó. Los tacones de Isabel Herrera resonaban en cada peldaño de la escalera, como golpes de martillo que se acercaban sin piedad. El silencio del vestíbulo se volvió sofocante. María, de pie en el jardín interior, sintió que sus rodillas flaqueaban. Rosa, pálida, trató de ocultar su nerviosismo bajando la mirada, pero sus manos temblaban mientras sostenía la funda del vestido. Finalmente, Isabel apareció en la puerta principal. Llevaba un elegante vestido negro y un collar de perlas que relucía bajo la luz del mediodía. Su rostro, serio y altivo, se torció al instante al reconocer a la mujer que nunca creyó volver a ver. «María, ¿qué haces aquí?», preguntó, con la voz cargada de sorpresa y enojo. Elena, que aún estaba junto a Diego acomodando los papeles de la entrega, se giró confundida. «Ella solo me acompañó, señora. No quería entrar, pero». «Silencio», interrumpió Isabel con un grito seco que hizo eco en el vestíbulo. María respiró profundo, tratando de mantener la calma. «Vine solo a ayudar a mi amiga, señora. Nada más». Isabel dio un paso al frente, mirándola de arriba abajo con desprecio. «Después de lo que pasó, ¿te atreves a poner un pie en esta casa? No deberías estar aquí jamás». Las palabras retumbaron con un filo invisible. María sintió como el corazón le latía en la garganta.
Después de lo que pasó, ¿a qué se refiere, señora? El rostro de Isabel se endureció aún más. Tú sabes bien a qué me refiero. Y si tienes un poco de sentido común, te irás ahora mismo, y no volverás nunca. El ambiente se volvió denso, cargado de secretos y tensión. Elena tomó la mano de Diego con fuerza, intuyendo que estaban presenciando algo mucho más profundo de lo que parecía. María, con voz temblorosa pero firme, respondió. No, señora. Yo no sé nada. Pero quiero saberlo, ¿por qué me echaron realmente? Isabel entrecerró los ojos, como una fiera acorralada. Esa respuesta podría destruirlo todo. El aire en el vestíbulo parecía haberse detenido. Isabel mantenía la mirada fija en María, con los ojos brillando de furia, pero también de miedo. Esa mezcla extraña no pasó desapercibida. María, temblando por dentro, dio un paso hacia adelante. Quiero la verdad, señora. Después de tantos años de servicio, al menos merezco eso. Isabel frunció los labios, como si debatiera consigo misma. Finalmente, con un tono gélido, murmuró. Fuiste despedida porque viste algo que no debías ver. Y si insistes en remover el pasado, te arrepentirás. Elena abrió los ojos con asombro. ¿Qué pudo haber visto? Ella solo trabajaba. Isabel levantó la mano para interrumpirla. Basta. No volverá a hablar de este asunto en esta casa. María sintió un torbellino en el pecho. ¿Qué era aquello que supuestamente había visto? En su memoria, repasaba los últimos días en la mansión antes de su despido. Recordaba una noche en que escuchó voces en el despacho del señor Herrera, discusiones en voz baja, documentos escondidos en una caja fuerte. Y sí, hubo algo más, el llanto de una mujer, apagado tras una puerta cerrada. Su respiración se aceleró. ¿Era eso lo que Isabel temía? Antes de que pudiera insistir, la voz del señor Herrera retumbó desde lo alto de la escalera. ¿Qué significa este escándalo? Todos voltearon hacia él. Bajaba lentamente, con el rostro endurecido y el ceño fruncido. Cuando vio a María, se detuvo en seco. Tú, murmuró, con una mezcla de sorpresa y amenaza en los ojos. Diego, que no entendía del todo, se aferró con fuerza al brazo de su madre. Elena, en cambio, sintió que estaban a punto de presenciar una revelación que cambiaría sus vidas para siempre. El silencio se rompió con la voz grave del señor Herrera. Ella nunca debió volver. El señor Herrera descendió los últimos escalones con pasos firmes, aunque sus manos, apretadas en puños, revelaban la tensión que intentaba disimular. La presencia de María lo incomodaba, como si se tratara de un fantasma que volvía a reclamar justicia. Te lo advertí, Isabel, dijo con voz grave. Ella no debía regresar. María lo miró de frente, sin bajar la cabeza. Quiero la verdad, señor. 15 años entregados a esta casa y me echaron como si fuera basura. Ahora exijo que me diga, ¿qué es lo que tanto temen que yo sepa? El silencio fue absoluto. Elena y Diego contenían la respiración. Rosa, nerviosa, se escabulló hacia la cocina, temiendo que la descubrieran escuchando. Herrera apretó los dientes. ¿Tuviste algo aquella noche, no es cierto? Ese es el verdadero motivo. María retrocedió un paso, tratando de recordar. Imágenes borrosas cruzaron por su mente, los murmullos detrás de la puerta del despacho, documentos con sellos oficiales, y sobre todo, un maletín lleno de dinero que había visto brevemente antes de que Herrera lo guardara apresuradamente. Yo, vi más de lo que ustedes creen, murmuró con voz temblorosa. Isabel reaccionó con furia. Cállate. Si dices una palabra de más, arruinarás todo lo que hemos construido. Pero fue el propio Herrera quien bajó el tono, mostrando por primera vez un dejo de miedo. María, si hablas, no solo pondrás en riesgo a esta familia, también pondrás en riesgo tu propia vida. Las palabras la golpearon como un balde de agua helada. ¿Su vida? ¿Qué podían haber hecho de tan grave para que hablar significara un peligro mortal? Diego, inocente pero valiente, alzó la voz. No pueden tratarla así. Ella solo quiere la verdad. El señor Herrera lo miró con frialdad. Este asunto no es para niños. Pero ya era tarde, el velo de misterio empezaba a levantarse, y María estaba más decidida que nunca a descubrirlo todo,
aunque eso significara enfrentarse al poder de los Herrera. El señor Herrera permanecía de pie, imponente, pero su mirada lo traicionaba, había miedo en esos ojos que siempre transmitieron autoridad. Isabel, en cambio, temblaba de rabia, como si cada palabra de María fuese un cuchillo que amenazaba con hundirse en su orgullo. María respiró hondo y, por primera vez, habló con firmeza. Sí, aquella noche vi algo. Escuché sus discusiones en el despacho, y vi ese maletín lleno de dinero. Dinero que no era suyo. Lo sé. El silencio cayó como un trueno. Elena abrió los ojos de par en par, y Diego, que no comprendía del todo, la miraba con admiración. Herrera intentó recomponerse, pero su voz se quebró. No sabes de lo que hablas, mujer. María lo miró fijo. Sé lo suficiente para entender que mi despido no fue por un error ni por descuido en mi trabajo. Fue porque les convenía callarme. Pero ahora quiero que me digan, ¿qué había en esos documentos que escondieron en la caja fuerte? Isabel perdió la paciencia. Dio un paso hacia ella y siseó entre dientes. Esa información podría destruirnos a todos. No sabes en lo que te estás metiendo. Elena, confundida y asustada, intervino. ¿De qué hablan? ¿Qué clase de secreto es tan grave como para callar a alguien con amenazas? Herrera apretó la mandíbula. Negocios. Cosas que no entenderían. Lo único que deben saber es que si María abre la boca, no solo nosotros sufriremos las consecuencias. María sintió un escalofrío. Había algo mucho más grande detrás, algo que iba más allá de simples lujos o caprichos de millonarios. Y entonces, Rosa, la joven empleada que había intentado huir a la cocina, regresó con lágrimas en los ojos. Su voz tembló al hablar. Señora María, lo que vio no fue solo dinero. Ese maletín está relacionado con algo ilegal que el señor Herrera lleva años ocultando. Todos giraron hacia ella. Herrera palideció. María, con el corazón latiendo con fuerza, supo en ese instante que estaba a punto de destapar un escándalo que pondría la mansión, y a toda la familia Herrera, contra las cuerdas. Los ojos de todos se clavaron en Rosa. La joven temblaba, como si las palabras fueran cuchillas que podían costarle el trabajo, o incluso algo peor. Explícate, Rosa, exigió María, dando un paso hacia ella. La muchacha respiró hondo y, con la voz quebrada, confesó. Ese maletín no contenía solo dinero. También había contratos falsificados, documentos con firmas que no existían. El señor Herrera los usaba para quedarse con propiedades de gente que estaba desesperada, personas pobres que no podían defenderse. Un silencio helado recorrió el salón. Elena llevó una mano a la boca, horrorizada. ¿Se estaba aprovechando de los más vulnerables? Herrera dio un golpe seco sobre la baranda de la escalera. Basta, no tienes pruebas, insolente. Pero Rosa no retrocedió. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Si las hay, señor. Usted me obligó a archivar copias de esos contratos en la bodega. Yo los vi. Y lo peor, hizo una pausa, mirando directamente a María. Es que una de esas propiedades era de alguien que usted conocía. María sintió que las piernas le flaqueaban. ¿De quién hablas, Rosa? La joven bajó la mirada, como si temiera soltar la última verdad. De su madre, la casa que le quitaron hace años. Todo fue parte de este plan. Un rayo parecía haber caído en el corazón de María. La casa de su madre, el único recuerdo de su infancia, la humilde vivienda que perdió en circunstancias confusas, había sido arrebatada por los Herrera. Elena miró a su amiga con lágrimas en los ojos. María, esto lo cambia todo. Herrera, ahora desencajado, gritó. Si siguen hablando, se arrepentirán todos, no saben con quién se meten. Pero ya era demasiado tarde. María no estaba sola. Por primera vez, tenía testigos, tenía voces que la respaldaban. Y con un nudo en la garganta, pronunció lo que sería el inicio de su venganza. Si todo esto es cierto, yo recuperaré lo que me arrebataron. Cueste lo que cueste. Esa noche, tras el tenso enfrentamiento en la mansión, María regresó con Elena y Diego al barrio humilde. Aunque por fuera intentaba mostrarse serena, por dentro estaba hecha un torbellino.
La revelación de Rosa le había removido las entrañas. La casa de su madre, el único legado familiar, había sido robada por los Herrera bajo engaños. Sentada en la mesa pequeña de Elena, con una vela iluminando la estancia, María habló con voz firme. No puedo quedarme de brazos cruzados. Me arrebataron lo que más quería, y no soy la única. ¿Cuántas familias pobres habrán perdido sus casas por culpa de ellos? Elena la escuchaba con los ojos brillantes de indignación. Si lo que dijo Rosa es cierto, esos documentos deben existir todavía. Si encontramos pruebas, podríamos denunciarlos. Diego, con su inocencia, intervino. Entonces tenemos que buscarlos, ¿verdad? Yo puedo ayudar. María le acarició el cabello con ternura. Hijo, esto es muy peligroso. Pero tu valor me inspira. Elena se inclinó hacia ella. Escucha, María. Rosa está asustada, pero si ella sabe dónde están esos contratos, puede guiarnos. Debemos hablar con ella en secreto, antes de que Herrera sospeche. María asintió. La determinación en su mirada era distinta a la mujer derrotada que había salido llorando de la mansión días atrás. Ahora tenía un propósito. Voy a recuperar la casa de mi madre. Y voy a asegurarme de que nunca más le hagan esto a nadie. En la penumbra de esa pequeña casa, un pacto silencioso se selló entre María y Elena. No sabían aún los riesgos que corrían, pero estaban dispuestas a enfrentarlos. Lo que ignoraban era que, mientras ellas planeaban, en la mansión Herrera el señor ya estaba tomando sus propias medidas para borrar cualquier rastro de sus crímenes, incluso si eso significaba silenciar para siempre a quienes sabían demasiado. 2 noches después, en el barrio humilde donde vivía Elena, alguien golpeó la puerta suavemente. Era tarde, y el silencio de la calle solo era roto por el ladrido distante de un perro. Elena abrió con cautela, y allí estaba Rosa, cubierta con un chal oscuro, mirando a todos lados como si la siguieran. Tenía que venir, susurró, entrando rápido. Si me descubren, estoy perdida. María la recibió con una mezcla de alivio y tensión. Gracias por confiar en nosotras, hija. Lo que dijiste cambió todo. Pero necesitamos más. ¿Dónde están esos documentos? Rosa respiró profundo, nerviosa. Están en la mansión, en el sótano. Hay un cuarto al que pocos tienen acceso, lleno de cajas. Allí guardan los contratos falsos y copias de las propiedades que arrebataron. Yo entré una vez, porque me mandaron a limpiar. Por eso lo sé. Elena la miró con asombro. ¿Y nadie más sospecha? No. Los Herrera siempre dicen que son solo archivos viejos de la empresa. Pero yo vi nombres de familias humildes y reconocí direcciones del barrio. Su casa, señora María, está allí. Está a nombre del señor Herrera desde hace más de 10 años. Las palabras golpearon a María como un puñal. Era la confirmación de la injusticia que la había marcado desde siempre. Entonces la recuperaré, dijo con los ojos encendidos. Ese lugar era de mi madre, y volverá a ser mío. Rosa bajó la voz aún más. Tengan cuidado. Escuché al señor Herrera hablar con alguien por teléfono. Dijo que si alguien se metía demasiado, no dudaría en hacer que desaparezca. Elena tragó saliva, asustada. Diego, que escuchaba desde un rincón, preguntó con inocencia. ¿Qué significa que desaparezca? María lo abrazó fuerte. Significa que debemos ser muy valientes, hijo. En ese momento, Rosa les entregó algo inesperado, una llave pequeña de metal. La encontré cuando limpiaba el despacho. Estoy segura de que abre la puerta del sótano. Pero yo no me atrevo a entrar. Ustedes deberán hacerlo. La llave brillaba bajo la luz de la vela. Era la pieza que necesitaban para entrar al corazón del secreto. La pequeña llave descansaba sobre la mesa, iluminada por la tenue luz de la vela. Para María, era como un símbolo, la entrada al pasado que le arrebataron y la esperanza de un futuro distinto. Elena, nerviosa, rompió el silencio. No podemos lanzarnos así nada más, María. Si los Herrera nos descubren, podrían hacernos daño. Necesitamos un plan. María asintió. Tienes razón. Entraremos cuando haya movimiento en la mansión, cuando nadie sospeche de nosotras. Rosa, ¿cuándo crees que sea más seguro? La joven se acomodó el chal y susurró.
Este sábado habrá una gran fiesta. Vendrán invitados importantes, la música y el ruido distraerán a todos. El sótano casi nunca es vigilado. Será su oportunidad. El corazón de María latía con fuerza. Era arriesgado, pero también era el único momento en que podrían moverse sin levantar sospechas. Diego, entusiasmado, intervino. Yo puedo ayudar. Nadie sospecha de un niño. María lo abrazó con ternura. No, hijo, es muy peligroso. Pero Elena, pensativa, añadió. Tal vez pueda distraer a alguien si lo necesitamos. Diego es inteligente, y a veces la inocencia es la mejor máscara. María dudó, pero sabía que su amiga tenía razón. El destino los había unido y cada uno tendría un papel. Pasaron horas delineando el plan. Elena sería la encargada de distraer a los guardias, usando su papel de costurera que debía hacer ajustes de último minuto en los trajes de la fiesta. María usaría la llave y bajaría al sótano para buscar los contratos. Diego estaría cerca, fingiendo ayudar a su madre, listo para avisar si alguien sospechaba. Rosa se encargaría de guiarlas hasta el lugar exacto y luego desaparecer, para no levantar sospechas. Cuando todo estuvo dicho, María cerró el puño sobre la llave. No se trata solo de mí. Se trata de todas las familias que sufrieron lo mismo. El sábado, la verdad saldrá a la luz. Pero mientras ellas planificaban en secreto, en la mansión Herrera, Isabel observaba desde la ventana, con el teléfono en la mano, hablando con alguien en tono amenazante. Encuentra a esa mujer. No quiero que vuelva a pisar esta casa nunca más. El sábado por la noche, la mansión Herrera resplandecía con luces y música. Carros de lujo llegaban uno tras otro, y los invitados, vestidos con trajes elegantes y joyas deslumbrantes, entraban entre risas y copas de vino. Desde afuera, la escena parecía un cuento de hadas, pero para María y sus aliados era el inicio de la misión más arriesgada de sus vidas. Elena, con una caja de costura en la mano, logró entrar por la puerta de servicio. Llevaba a Diego de la mano, aparentando que iba a hacer ajustes de último momento en las prendas de algunos invitados. Nadie sospechó. Mientras tanto, Rosa esperaba nerviosa junto a la cocina. Apenas vio a María, le entregó un delantal de empleada para que pasara desapercibida. El sótano está al fondo del pasillo oeste. Habrá gente entrando y saliendo por el ruido de la fiesta, pero la puerta casi nunca la vigilan. Use esta llave, y tenga cuidado. María asintió, con el corazón golpeando su pecho. Gracias, Rosa. Esto puede cambiarlo todo. Con pasos discretos, se separó del grupo. Elena, para cubrirla, se dirigió a la zona de vestidores donde los invitados dejaban sus abrigos. Allí comenzó a trabajar con aguja e hilo, fingiendo estar ocupada. Diego, atento, se movía de un lado a otro con naturalidad, observando a los guardias sin que nadie sospechara de él. María avanzó por el pasillo tenuemente iluminado. El eco de la música se mezclaba con su respiración agitada. Al llegar a la puerta de hierro, sacó la pequeña llave y la introdujo en la cerradura. Con un leve clic, la puerta cedió. El aire frío del sótano la envolvió. Bajó lentamente los escalones de piedra, iluminados solo por una lámpara amarillenta. Y allí, frente a ella, se extendía una sala repleta de cajas apiladas y archivadores metálicos. Cada caja llevaba etiquetas con nombres y direcciones. María, con manos temblorosas, tomó una carpeta al azar. El corazón se le detuvo al leer la primera hoja. Contrato de traspaso, propiedad, calle San Miguel, lote 12. Propietario original, Juana Morales, madre de María. Nuevo titular, Ricardo Herrera. María apretó el documento contra su pecho, con lágrimas en los ojos. Era la prueba. La prueba de que su madre había sido despojada injustamente. Pero en ese instante, un ruido seco la sobresaltó. La puerta del sótano se cerró de golpe. Y desde arriba, una voz masculina resonó con dureza. Sabía que volverías, María. El eco de la puerta cerrándose retumbó en el sótano como un disparo. María, con el documento de su madre entre las manos, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Desde lo alto de las escaleras, la silueta imponente del señor Herrera apareció, iluminada por la tenue luz amarillenta.
Bajaba los escalones lentamente, cada paso sonando como un martillo que caía sobre el corazón de María. Eres más terca de lo que pensé, dijo con voz fría. Te advertí que no regresaras. María dio un paso atrás, pero apretó con fuerza la carpeta contra su pecho. Esta es la prueba de lo que hicieron. Le robaron a mi madre y a muchas familias más. Ya no podrán esconderlo. Herrera sonrió con sí mismo. ¿De verdad crees que unos papeles pueden destruirme? Yo tengo abogados, contactos, poder. Mientras tú no eres más que una sirvienta sin voz ni valor ante la ley. Las palabras fueron como un golpe, pero María no retrocedió. Tal vez no tenga dinero ni influencias, pero tengo la verdad. Y esta vez no estoy sola. En ese instante, un leve crujido en la puerta reveló que Elena y Diego estaban escuchando desde arriba. Elena contenía la respiración, y Diego, aunque asustado, apretaba la mano de su madre con fuerza. Herrera se giró de golpe, sospechando algo. ¿Quién está ahí? María aprovechó ese segundo para armarse de valor. ¿Sabe qué, señor? Toda mi vida creí que la mansión era símbolo de grandeza, pero ahora sé que no es más que una cárcel de secretos y corrupción. Y usted no me va a callar otra vez. La rabia en los ojos de Herrera se tornó peligrosa. Dio un paso más hacia ella, murmurando entre dientes. Entonces me obligas a hacer lo que no quería, asegurarme de que nunca salgas de aquí. El sótano entero se estremeció con esas palabras. El rostro del señor Herrera se endureció, y su sombra se proyectaba amenazante sobre las paredes del sótano. María retrocedió un par de pasos, hasta quedar contra una estantería repleta de cajas. El documento en sus manos parecía ahora un escudo frágil frente a aquel hombre dispuesto a todo. No tiene que hacer esto, señor Herrera, murmuró ella con voz firme, aunque el miedo le oprimía el pecho. Él apretó la mandíbula. No entiendes, si hablas, no solo me destruyes a mí. Arruinas a mi familia, mi apellido, todo lo que construí. Y no lo permitiré. En ese instante, se escuchó un ruido arriba. La puerta del sótano volvió a abrirse, y Elena apareció con Diego escondido detrás de ella. «Deténgase», gritó Elena, con el rostro pálido pero decidido. «Si le hace daño a María, ya no habrá marcha atrás. Yo vi los documentos también, y no me quedaré callada». Herrera giró hacia ella, furioso. ¿Tú también, acaso piensan enfrentarme con papeles robados y palabras vacías? Elena sostuvo la mirada. No estamos solas. Rosa también sabe la verdad, y si no volvemos esta noche, alguien más hablará. Herrera titubeó, sorprendido. No esperaba que aquella red de lealtad hubiera crecido tanto. En ese momento, Diego, con la voz temblorosa pero llena de valentía, alzó la carpeta que María le había pasado en secreto cuando Elena entró. Ya no puede detenernos, señor. Porque aunque nos quite estos papeles, la verdad ya salió de este sótano. El silencio se volvió pesado, roto solo por el latido de sus corazones. Herrera, descompuesto, comprendió que ya no tenía el control absoluto. María dio un paso al frente, su voz cargada de dignidad. Usted nos subestimó, señor Herrera. Y ahora, el poder no está en sus manos. El rostro del millonario se transformó de ira a desesperación. Sabía que la situación se le escapaba. Y justo en ese instante, un tercer ruido retumbó en el pasillo, pasos firmes, distintos a los de Elena o Diego. La silueta de Isabel Herrera apareció en la entrada, con una expresión que nadie esperaba. Ricardo, basta ya. No puedes seguir ocultando esto. La presencia de Isabel Herrera en el umbral del sótano cayó como un rayo. Su rostro, impecable y altivo como siempre, ahora mostraba un rastro de cansancio, como si llevara años arrastrando un peso insoportable. Ricardo la miró con furia. ¿Qué haces aquí? Esto no te incumbe. Isabel descendió lentamente los escalones, con la mirada fija en él. Claro que me incumbe. He guardado silencio demasiado tiempo. Pero ya no más. María, sorprendida, no podía creer lo que escuchaba. Isabel, la mujer que la había echado con desprecio, estaba ahora enfrentando a su propio esposo. ¿De qué hablas? Gruñó Ricardo, incrédulo. Isabel apretó los labios, conteniendo las lágrimas. De tus engaños, Ricardo. De cómo usaste mi nombre,
mi firma, para falsificar esos contratos. Yo lo descubrí hace años, pero me amenazaste con destruir a nuestros hijos y hablaba. Y callé, hasta hoy. El silencio se hizo denso. Elena y Diego intercambiaron miradas de asombro. Rosa, que había seguido a escondidas y escuchaba desde el pasillo, se cubría la boca para no soltar un grito. María, con el corazón acelerado, dio un paso al frente. «¿Entonces usted lo sabía todo, señora Isabel?» Isabel bajó la mirada. «Sí, y me arrepiento cada día de no haber hecho nada. Pero ver cómo te echábamos después de tantos años de lealtad fue la gota que rebalsó el vaso. Nunca lo mereciste, María. Tú fuiste más familia en esta casa que cualquiera de nosotros». Las palabras golpearon a María como un torrente de emociones. Durante años había cargado con la humillación de aquel despido, y ahora la verdad salía de la boca menos esperada. «Ricardo, fuera de sí», gritó. «Cállate, Isabel. Si me hundes, tú te hundes conmigo». Isabel lo miró con frialdad. «Prefiero caer diciendo la verdad, que seguir viviendo en una mentira». El sótano se convirtió en un campo de batalla de miradas, cada palabra cargada de revelaciones. Y en medio de esa tensión, María comprendió algo. El imperio de los Herrera estaba a punto de derrumbarse, y ella sería testigo de su caída. El ambiente en el sótano era sofocante, como si las paredes mismas se encogieran ante tanto secreto revelado. Ricardo, con el rostro desencajado, apretaba los puños mientras su respiración se volvía más agitada. «No entienden nada», gritó, golpeando una de las cajas. «Todo lo que hice fue para proteger a esta familia, para mantener el poder y el respeto que llevamos por generaciones». Isabel lo enfrentó con firmeza. «¿Respeto? Lo único que has sembrado es miedo y corrupción. No era poder lo que buscabas, Ricardo, era control. Y ahora lo vas a perder todo». María, con la carpeta aún en sus manos, se adelantó. Su voz temblaba, pero su determinación era inquebrantable. «Ya no puede esconderse. Estos documentos hablan por sí solos. Y aunque intente destruirlos, ya no está solo contra mí. Somos muchos los que sabemos la verdad». Ricardo lanzó una carcajada amarga, casi desesperada. «¿De verdad crees que la justicia hará algo? Los jueces, los abogados, todos me deben favores. Con un chasquido de dedos puedo borrar pruebas, puedo hacerlos desaparecer». Elena, que había estado en silencio, levantó la voz con valentía. «Quizá puedas comprar jueces, Ricardo, pero no puedes comprar la conciencia de la gente. Cuando la verdad salga, no habrá dinero que la detenga». La rabia de Herrera estalló. Se abalanzó hacia María, tratando de arrebatarle los documentos. «Dámelos ahora mismo». María forcejeó, negándose a soltar la carpeta. El ruido del papel desgarrándose llenó el aire. Diego gritó con desesperación. «¡Mamá!». En ese momento, Isabel se interpuso entre ambos, empujando a Ricardo con todas sus fuerzas. «Basta, Ricardo». Él tropezó contra una estantería, y varias cajas cayeron al suelo, desparramando contratos y carpetas que mostraban más nombres, más víctimas, más fraudes. La magnitud del engaño quedaba ahora expuesta ante todos. Ricardo, jadeante y fuera de sí, miró a todos con ojos enloquecidos. «Si yo caigo, me los llevo conmigo». El eco de su amenaza quedó suspendido en el aire, presagiando un desenlace inevitable. Los ojos de Ricardo brillaban con un descontrol peligroso. El sonido de los documentos cayendo al suelo parecía multiplicar su furia. Su respiración era agitada, y cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de desesperación. «Quieren hundirme, pues nadie saldrá de aquí con vida para contar lo que vio». Elena abrazó con fuerza a Diego, que temblaba, mientras María apretaba los papeles contra su pecho como si fueran un escudo. Isabel, en cambio, no retrocedió. «¿Vas a destruirlo todo, Ricardo, incluso tu propia familia? Eso solo demuestra que nunca fuiste un hombre de honor». Ricardo, enloquecido, tomó una lámpara de aceite que iluminaba el sótano y la alzó con una mirada siniestra. «Si prendo fuego aquí, estos papeles desaparecerán. Y ustedes con ellos». El grito de Diego rompió el silencio. «No, por favor». En ese instante, Rosa apareció en el umbral, jadeante, con lágrimas en los ojos.
Había seguido todo en secreto y ahora no pudo contenerse más. Señor, deténgase. Esto no es justicia, es locura. Si hace eso, nunca más tendrá perdón. Ricardo dudó por un segundo, pero el delirio lo empujaba hacia adelante. El fuego amenazaba con encenderse en cualquier momento. María, reuniendo todo el valor que le quedaba, se adelantó un paso. Si me quiere destruir, hágalo. Pero sepa esto, aunque queme cada papel, la verdad ya está viva en nuestras voces. Y no podrá callarnos a todos. El silencio se volvió espeso. Ricardo temblaba, con la lámpara en alto. Isabel lo miró directo a los ojos, con un tono helado. Ricardo, si das un paso más, dejarás de ser un hombre y te convertirás en un monstruo a los ojos de todos. Incluso de tus propios hijos. El peso de esas palabras lo golpeó con fuerza. Su brazo vaciló, y la lámpara titubeó en el aire, mientras todos contenían la respiración. En ese segundo de duda, se decidiría el destino de todos. El sótano parecía contener la respiración de todos. La llama de la lámpara temblaba en la mano de Ricardo, iluminando su rostro desencajado, a medio camino entre la furia y el miedo. María dio un paso adelante, desafiante, aún con los papeles contra el pecho. Queme lo que quiera, señor Herrera. Pero recuerde esto, el fuego no borra la verdad. La verdad siempre encuentra cómo salir a la luz. Isabel lo observaba con lágrimas contenidas, su voz cargada de un dolor profundo. Ricardo, detente. Mira en lo que te has convertido. Un hombre dispuesto a arrasar con todo, incluso con quienes más te han amado. Yo no pienso seguir a tu lado si haces esto. Elena abrazaba a Diego, que sollozaba en silencio. Rosa, desde la entrada, temblaba sin poder dar un paso más. El brazo de Ricardo comenzó a bajar lentamente, como si esas palabras hubieran atravesado la coraza de soberbia que lo había protegido durante años. Por primera vez, su mirada no mostraba poder, sino derrota. Todo esto. Todo fue para no perderlo todo, murmuró con voz rota. La lámpara cayó al suelo, rodando sin encender nada. El sonido metálico rebotó en las paredes, marcando el final de su amenaza. María soltó un suspiro tembloroso. Isabel se acercó a su esposo, pero ya no con ternura, sino con una fría sentencia. Has perdido lo único que no podías comprar con dinero, la dignidad. Ricardo se dejó caer sobre una de las cajas, hundido en su propia miseria. Los documentos estaban esparcidos por el piso, prueba irrefutable de todos sus delitos. María los recogió uno por uno, con el corazón latiendo con fuerza. Esa verdad, que durante años había sido escondida en la oscuridad del sótano, ahora estaba en sus manos. Lo que quedaba claro era que el imperio de los Herrera se había derrumbado esa noche. Pero aún faltaba lo más importante, que la justicia hiciera su parte y que el destino terminara de escribir la última página de la historia. A la mañana siguiente, la mansión Herrera ya no era un palacio de lujo y secretos, sino una casa sitiada por la verdad. Los documentos recogidos por María y Rosa fueron entregados a las autoridades. Pronto, las pruebas se multiplicaron, contratos falsificados, propiedades arrebatadas, sobornos ocultos. La noticia estalló en los periódicos y en la televisión, escándalo en la familia Herrera, millonario acusado de fraude y despojo a los más pobres. Las imágenes de Ricardo Herrera siendo escoltado por la policía recorrieron toda la ciudad. El hombre que antes parecía intocable, ahora bajaba la cabeza, derrotado. Isabel, aunque no fue encarcelada, decidió abandonar la mansión. En sus ojos había un cansancio de años de silencios y complicidades. Antes de irse, buscó a María. Lo siento, por todo el daño que te hicimos. Quizá algún día encuentres en tu corazón la fuerza para perdonarme. María, con voz serena, respondió. No es a mí a quien debe pedir perdón, sino a todas las familias que sufrieron. Yo solo quiero recuperar lo que es justo. Semanas después, la justicia reconoció lo que se había demostrado, la casa de la madre de María, junto con otras propiedades robadas, serían devueltas a sus verdaderos dueños. Entre lágrimas, María recibió las llaves de aquella humilde vivienda que había marcado su infancia. Pero lo más inesperado estaba por llegar, tras el embargo de bienes de los Herrera, la propia mansión quedó a la venta judicial.
Y gracias a un fondo de apoyo creado por varias familias que ella había defendido con su valentía, María pudo comprarla a un precio simbólico. El día que cruzó sus puertas como dueña, no como empleada, las lágrimas corrieron libremente por su rostro. Elena y Diego la acompañaban, y Rosa sostenía su mano. Esa casa que alguna vez la humilló, ahora era el símbolo de su dignidad recuperada. Esta no es solo mi victoria, dijo María en voz alta. Es la victoria de todos los que alguna vez fueron pisoteados. Hoy demostramos que la verdad siempre encuentra su camino. La mansión, ahora llena de risas y voces humildes, se transformó en un refugio para quienes necesitaban apoyo. Ya no era un símbolo de poder corrupto, sino de justicia y esperanza. Y mientras Diego corría por los pasillos jugando, María sonrió con paz en el corazón. Había perdido mucho, pero había ganado algo infinitamente más valioso, la certeza de que ninguna injusticia puede reinar para siempre. Moraleja. La vida puede parecer cruel e injusta, pero la verdad, aunque tarde, siempre triunfa. Ningún poder construido sobre la mentira es eterno. Y el corazón noble, paciente y justo, siempre termina encontrando su recompensa. Si esta historia te conmovió y te recordó que la verdad siempre sale a la luz, no olvides apoyarnos con un like y suscribirte para no perderte más relatos como este. Aquí en pantalla te dejo otros 2 videos llenos de emoción y esperanza que sé que también te van a encantar. Haz clic y sigue disfrutando de nuestras historias.